Hola hijos de su darwiniana madre, el día de hoy les traigo el primer video oficial de este canal. Anteriormente por allá del 2023 ya había subido algunos videos, pero luego le di esta cuenta a un primo, quien recién este año me la devolvió luego de buscar 10.000 vídeos de monas chinas XDDD. Pero bueno, el día de hoy les traigo el resumen de Paul, una película guatemalteca hecha por un director de dudosa procedencia, que si lo conocen es porque es el mismo director que hizo obras como Aquí me quedo y otros 4 litros, que tal vez en un futuro les traiga al canal, pero bueno, dejémonos de chingaderas y vayamos al resumen. Suscríbete y te ganas un abrazo. Y esto se va a controlar. La película inicia mostrándonos a El Flaco, un morro guatemalteco promedio quien toca el timbre de la casa de Paul, una chica que vive con un fanático de hentai, quien aparentemente es su padre y es ruso. Al salir de la casa la escena cambia y vemos unos morros así bien malotes que están viendo lo que parece ser un dibujo bien cochinote como los que tú miras, cuando de repente aparecen Paul y El Flaco, quienes ya iban bien Agustín a la escuela, y aquí descubrimos que el dibujo lo hizo El Flaco, ya que al parecer el morro nos salió pajín y le gusta hacer dibujos de mujeres. La cosa es que los morros empiezan a perseguir al Flaco y a Paul, ya que al parecer uno de los dibujos era de la hermana de uno de estos morros. Uno de ellos saca una pistola de Temu, pero de puro milagro los dos logran escapar y llegan a la USAC, que para los que no lo saben la USAC es la Universidad San Carlos de Guatemala, un lugar habitado por fans de Maduro XD. Ya en la USAC, los dos chicos se encuentran a unos prófugos de la pala, y en eso tenemos un flashback donde vemos al abuelo de Paul, quien les había encomendado la tarea de sacarle fotocopia a la cédula del fan de hentai, quien por cierto es el padre de Paul, porque no les había dicho que al parecer, el abuelo quiere mandar a Paul y a su padre directito a Rusia. Ya en la USAC los dos morros le sacan fotocopia a la cédula, y después de sacar la copia los dos se ponen a comer bien Agustín, cuando en eso Paul ve desde lejos a otro prófugo de la pala, los dos se ponen a conversar y en eso llega el Flaco, con tal que el otro morro le invita a Paul y al Flaco a ir a tomar unas cervezas con otro prófugo del laburo, quien le está intentando vender una tesis de dudosa procedencia al chejo. Mientras eso pasa Paul se va al baño, y cuando regresa se da cuenta que los dos prófugos se fueron a un examen de matemáticas, pero como el Flaco está bien pendejo, dejó la cédula y las fotocopias junto con la tesis que se llevó el chejo. La cosa es que los dos empiezan una persecución que no lleva a nada. Pero no hay tiempo de lamentaciones, pues en eso llegan los morros del principio a seguir cagando el palo. No, ya valió madre. Pero mientras eso pasa Paul y el Flaco llegan con otro prófugo de la pala, quien aparte de prófugo es fan número 1 de Maduro, y para dejarnos en claro que padece de sus facultades mentales, el tipo se pone a hablar en idioma bien raro. De este lado aquí tenemos unos Charles y unos Victos, aquí de estos lados malditos, mano. Pero cuando parecía que el tipo los iba a ayudar, nuevamente el tipo se pone a demostrarnos que es fan de Maduro. Ustedes somos amitas, ¿no? Ustedes ni pagan impuestos, malditos imperialistas, sus amitas, hombre. Luego de eso vemos una clase donde están impartiendo fórmulas, de esas que ni Einstein sabía que existían. En eso Paul y el Flaco llegan buscando al prófugo, pero como ninguno se ponía de acuerdo para tocar la puerta, los terminan entrando a los dos XD, pero al final solo era una excusa para que el maestro se fuera bien a la burger. La cosa es que al final los dos se vuelven a separar para buscar al prófugo de la pala, pero de repente aparece una morra cuyo único propósito es demostrarnos que en efecto, mientras los dos morros buscan, el Flaco se pone a ver la nada, mientras atrás de él, un yonki del GTA se pone a vender Coca-Cola en polvo, pero no hay tiempo para eso, pues de repente los morros secuestran a Paul, y se ponen a interrogarla así bien violentos, pero como Paul no les dice nada los morros la dejan encerrada en el aula de química. Mientras tanto vemos que al Flaco se lo llevó el yonki del GTA, quien lo puso a laburar en un terreno random, pero al final el Flaco terminó rebasando sus límites y el tipo que supuestamente le iba a decir dónde estaba el chejo, resulta que solo lo manda con una chava random. Pero mientras eso pasaba, la Paul, que recordemos estaba encerrada en el laboratorio de química, está siendo ayudada por unos fans del Oppenheimer, cuando en eso ve al chejo, pero vale pa' puro padre porque el chejo no la puede oír. Desesperada la Paul rompe una ventana,
casa, pensando que estaba en una película de Misión Imposible, pero al final la sacan y sale cagando leches, y cuando por fin encuentra al Chejo, todo vuelve a valer pa' puro padre, porque el Chejo hace como que no la conoce, por lo que emperrada la Paul le tira todas sus cosas al Chejo y se marcha, mientras que los otros morros continúan buscando al flaco. Al final Paul y el flaco se reencuentran, el flaco le recrimina a Paul el por qué lo trajo hasta acá, sugiriendo que ella quería ver al Chejo, ambos se pelean y el flaco se marcha dejando a su amorcito bien triste. Con tal que la Paul se pone a reflexionar bien machín, cuando de repente ve a un güey que se parece a Facundo, por lo que la Paul lo persigue para preguntarle qué pasó con Jaime Duende, y ahí andaba la Paul, caminando en el monte, cuando de repente aparece el verdadero prófugo de la pala, quien la persigue y parece que la va a matar, pero al final resulta ser solo un güey random. Sin embargo la Paul se nos pone a recordando cuando una vez le dijo a su papá que ella no quería ir con él a Rusia. Aquí se nos revela que la madre de Paul murió en un accidente y que desde entonces su padre se ha vuelto autista. Después de eso Paul aparentemente se despide del güey random, pero al final como si fuera una caricatura, el güey vuelve a aparecer y lleva a Paul con otro güey que colecciona cosas olvidadas como si fuera Wally. Al final lo único que buscaban con el Wally era un libro para entregárselo a una prófuga de la pala, pero Ali solo les tira unas frases bien a lo Farid 10. Tú entra a la morada de tus enemigos. Distrae al cerbero que cuida las puertas del Hades y deja a los otros cruzar el umbral. Que lleva al enmascarado de plata y a Paul a las granjas experimentales de la universidad. Ahí Paul le pregunta al encapuchado qué son los amitas, pues esa frase se la había dicho el prófugo, que era fan de Maduro al principio de la película. Ustedes somos amitas, ¿no? A lo que el encapuchado le dice que son unos niños que llegan a destruir el mundo y que son fans de Chucky. Después de mucho caminar, la Paul y el encapuchado llegan con otros prófugos de la pala que viven en unas ruinas. Esta especie de hippies le ofrecen vodka y un gringo a Paul. ¿Quieren comprar algo? Que tenemos a la venta a un gringo. ¿Para qué va a querer un gringo? Pues fíjate, aquel es bien cabrón para planchar, ¿vos? Tenemos una chicharra alucinógena, mucha. Y pues gracias. Tenemos también aquí al hijo de Bob Marley, que ya tiene 20 de las 30 especies de piojos que aquel tenía. Y después de la nada se ponen a cantar una canción sobre Polushka, pues ese parece ser el origen del nombre de Paul. Polushka, pole, Polska sziroko pole, jedu todo ludziero, i la krasna palmiero. Tras esto Paul y el encapuchado continúan su viaje, pero en eso Paul recuerda que la prófuga de hace rato le había dicho que al final del camino, luego de enfrentarse a ella misma, ella encontraría lo que quería pero no lo que necesitaba, por lo que Paul rápidamente sea el flaco quien anda a saber cómo chuchas llegó ahí, pero lo importante es que Paul recuerda que fue ella quien vendió el dibujo del flaco y por eso ahora lo quieren matar. Sin embargo ambos hacen las paces y se reconcilian cuando en eso llega el encapuchado y ambos lo siguen, cuando de repente aparecen los morros. ¡Volar ya se cagó, ya se jodió! Y cuando parecía que el encapuchado iba a defenderlos, se lo terminan bajando de un balinazo, pero en eso el flaco saca el ultra instinto y de una patada derriba al malo, quitándole el arma y persiguiéndolo hasta que otra vez el flaco se desmaya. Después de esto Paul y el flaco reflexionan sobre que no han encontrado la tesis junto con los papeles del principio. Pero en eso Paul recuerda que la prófuga le había dicho que para encontrarla solo debían dejar de buscarla, y en eso estaban cuando dos malandros los vuelven a tomar de rehenes, y en simultáneo al pobre encapuchado ya lo andaban violando otros encapuchados. Usted nunca será uno de nosotros. Eso se lo tiene que ganar. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Le tengo que quitar la capucha. ¡No! ¡Auxilio! ¡Tres encapuchados me quieren violar! Cuando de repente aparecen Paul y el flaco, que estaban escapando de los malandros, ambos atraen la atención de los encapuchados salvando a nuestro encapuchado, pero en el camino terminan provocando una persecución colectiva con posible lesión muscular, pero al final llegan con el prófugo del laburo, el que le estaba vendiendo la tesis al Chejo al principio, pero pa' puro padre porque se termina escapando y Paul es capturada, y mientras reflexiona otra vez, A 10 o 15 pesos cada una. Y ahí vas a ver, todo se va a solucionar. Las diferencias, mira, no hay nada que permanezca estático. Todo
todo cambia. Mañana va a ser otro día. Y está feliz, mija, está contenta. Y vos, flaco, ponete vivo, mi hermano. Ve que el flaco fue capturado por supuestamente estar robando, pero se da cuenta que fue la cédula la que había logrado obtener, mirándose felices. En el final de la película, Paul se despide del flaco luego de su aventura en Lausanne. Paul regresa a su casa donde su abuelo ya hasta había llamado a la policía, pero lo más importante es que Paul llega con su padre, empezando a cantarle la canción que le habían cantado los hippies en las ruinas. Poluszka pole, poluszka sziroko pole. Na, 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 na. Dicha canción logra sacar de su estado autista al padre de Paul, volviendo a reconocer a su hija, terminando la película.